y Dios nos ayuda por medio de una persona, por medio de alguien, por medio de alguna cosa, pero llega un momento, allá un día, en el cual nosotros tenemos que probar a ver si Dios es realidad, y nuestra fe tiene que salir a fluir, a pedirle a Dios, a clamar a Dios, porque no hay otra manera de salir del paso. Y como decía el hermano, solamente Dios. Y llega un momento para cada uno de nosotros que Él nos prueba de esa manera, y nosotros, si le creemos y buscamos, entonces Él ciertamente está ahí para ayudar. Amén. Y en esta mañana yo quería compartir una palabra con la iglesia en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 del libro del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas, el cual nosotros tenemos ahí, en esa carta que Pablo escribió a los Gálatas. Si ustedes en algún pasaje, en otros versículos de esta carta, Pablo escribe a los Gálatas de una manera bastante dura, pienso yo que bastante enojado por algunas cosas que habían pasado enseguida que él había fundado aquella iglesia allí. Había algunos discípulos también del Señor Jesucristo, pero nosotros vemos que Pablo empieza esta carta diciendo que habían entrado otras personas, otra gente predicando un otro evangelio diferente. Y entonces él escribe esta carta a los Gálatas, y en este pasaje aquí, del capítulo 3, del 1 al 5, nosotros vamos a leer y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo hace 5 preguntas a aquella iglesia. Porque él había fundado aquella iglesia, y en algún momento él dijo a los Gálatas: miren con cuán grandes letras yo les escribo esta carta. Es decir, unos dicen que era porque él tenía problema en la vista, otros dicen, en otras versiones dicen que él estaba escribiendo esa carta bastante enojado con los cristianos y con los discípulos allí. Pero en sí aquí nosotros tenemos en el capítulo 3, dice así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y yo quería en esta mañana hablar de esta palabra porque a medida que pasa el tiempo, transcurren los días, los años, y yo me doy cuenta de una cosa, no sé si lo observaron también, pero de repente vemos muchas denominaciones, muchas congregaciones, llamadas, ¿cómo se llaman? Iglesias de tantos tipos. Pero lo que nosotros podemos entender muchas veces y ver, que hay personas que han cambiado la fe por cosas. Es lo que Pablo aquí está tratando de que la iglesia en Galacia pudiera entender, que los hermanos pudieran entender, que Dios obra de la misma manera, obra por la fe en cada uno de nosotros. Obra por el Espíritu y no por las obras. Entonces nosotros tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en Jesucristo, para que el Espíritu de Dios venga a manifestarse. Porque todo lo que es de Dios, como el hermano hablaba en este testimonio, todo lo que viene de parte de Dios es algo que nosotros no podemos hacer. Es algo sobrenatural. Y aquí nosotros tenemos en esta palabra en que Pablo le estaba diciendo: ustedes han cambiado. Ustedes
han cambiado el Evangelio, ustedes han dejado de creer en Jesucristo. Y en muchos lugares, si nosotros vemos hoy, en los días que vivimos, y a medida que pasa el tiempo, más se está dando en que la persona, en que personas están creyendo en cosas materiales, aún nombrando a Dios, aún nombrando a Jesucristo, pero se idolatran, pero se dejan llevar por cosas que el hombre hace, que el hombre crea, o porque es fulano de tal, o porque es aquel que hizo tal o cual cosa. Pero el que hace el milagro, el que hace maravillas es Dios, y Él va a seguir haciéndolo siempre. Es Él a quien nosotros tenemos que seguir. Entonces, aquí dice Pablo, lo primero que él dice, ¿quién los fascinó? Nosotros tenemos que el propio Jeremías, en su libro en el capítulo 20, pasando por un momento de dificultad, en el cual yo dije al principio, todos nosotros tenemos que pasar por ciertas cosas, en el cual ahí nosotros tenemos que clamar a Dios, creer en Él y mantenernos firmes en Él, porque no hay otro que nos saque de ese momento, de ese lugar o situación en la que nosotros tenemos que enfrentar. El propio Jeremías, cuando Dios lo había llamado y le había dicho, yo te levantaré como muro de bronce, fortificado, nadie podrá hacerte frente, etcétera. En la carta o en la epístola allí de Jeremías, nosotros vemos que llega un momento en que Jeremías dice en el capítulo 20, Señor, tú me sedujiste, me mentiste, él quería decir, porque esta palabra en la Biblia, seducir o fascinar, venía cuando alguien estaba muy enojado con alguien, y acá Jeremías con Dios, y él decía, tú me engañaste, me dijiste una cosa, pero resulta que ahora es otra. Y el apóstol San Pablo dice, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Para que ustedes dejaran de obedecer a la verdad, para que dejaran de obedecer al Evangelio. Porque él había dicho en el capítulo 1 del libro de Gálatas, si viene otro predicando un evangelio diferente al cual yo les enseñé o les prediqué, sea maldito. Entonces él decía, ahora esos que entraron ahí los fascinaron con palabras, mostrando cosas, como hoy sucede con muchas personas. Y de repente a lo largo del tiempo ellos se dan cuenta y dicen, bueno, la iglesia a mí me sedujo, me engañó y me sacó y me hizo hacer tal cosa. Porque las personas emparejan la iglesia, pero ellos se dejaron seducir y no creyeron en la palabra de Dios, en la verdadera palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe, nosotros vamos a ir siempre por la palabra. Siempre vamos a esperar, como el hermano decía aquí, siempre vamos a esperar en Dios y que el Espíritu haga algo por nosotros. Porque nosotros creemos, porque nosotros tenemos fe, pero no dejarnos llevar por tantas cosas que ofrecen por ahí, como nosotros vemos en muchas denominaciones. La gente va y gasta y compra un poco de arena, un poco de agua, una flor, sea lo que sea, y gasta y está gastando en vano. Porque eso no hace nada, el que hace es Dios. El que hace es el Espíritu. El que hace es nuestra fe. Lo que hace es que nosotros creemos, entonces sucede. Si usted cree, puede gastar. Si usted no cree, puede gastar lo que quiera, porque Dios no va a obrar de igual manera. Es mucho más fácil, de repente, si tenemos condiciones de ir a un lugar, no creer o no tener fe, solamente nombrar a Dios, pero con eso no basta. Y dejarnos guiar por cosas materiales. Y entonces el apóstol San Pablo decía que a ustedes los fascinaron esos que entraron ahí. Unos decían que había que circuncidarse para entrar al cielo. Y Pablo había predicado el evangelio que en Jesucristo ya no había más incircunciso y ya no había más que circuncidarse,
sino que era solo creer en Jesucristo, y entonces la salvación estaba prometida. Entonces ellos habían entrado predicando algo que Jesucristo en la cruz ya había dejado en el pasado. Y él dice en un pasaje en el libro de Gálatas, él dice, porque yo tuve que reprender hasta el propio Pedro, que era el discípulo del Señor. Porque Pedro también había dejado en un momento la fe. Y Pedro había creído en aquella gente porque a él, que él le convenía. Y Pedro estaba, cuando venían los de la circuncisión, como dice Pablo, él se pasaba para ellos. Pero cuando le tocaba de estar a los gentiles, Pedro pasaba para el otro lado. Entonces dice Pablo, yo tuve que reprenderlo. Porque Dios no cambia. Y es el mismo. Y la palabra de Dios se cumple. Más allá o más acá, la palabra de Dios se cumple. Nosotros tenemos que esperar en Él. Creyendo en Él, teniendo fe en Él. Porque como dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. Y el Señor se toma su tiempo. Él es dueño de todas las cosas. Y aquí la primera pregunta cuando Pablo les dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó a ustedes para sacarlo de la verdad? ¿Con qué poder? Y dice después, en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Es la segunda pregunta que él hace. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu porque los Gálatas se habían convertido al Evangelio y Dios había hecho milagro en el medio de ellos? Y entonces él dice, y ustedes recibieron lo que es espiritual, lo que es de Dios, lo que viene del cielo, lo que desciende de lo alto. ¿Lo recibieron porque hicieron alguna cosa por merecerlo o porque creyeron con fe? Y él le hacía esa pregunta para que ellos mismos se contestaran. Y de repente yo mirando la Biblia también pienso en estos días que vivimos. Para recibir algo de Dios tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algún sacrificio. Si la palabra de Dios me dice que los sacrificios ya no valen de nada. Solamente es creer en el Señor y entregar nuestro corazón a Él, y Él va a hacer algo por nosotros. En nosotros. O por alguien que nosotros estemos pidiendo y clamando. Y por eso Pablo les dice aquí, ustedes recibieron el Espíritu por alguna cosa que ustedes hicieron, por las obras de la ley, por creerle a estos que decían, que les vienen a decir ahora que ustedes tienen que circuncidarse para entrar al cielo, cuando Jesucristo ya abolió esa ley. Ya en Jesucristo todo es nuevo. Eso era en el tiempo de la ley, pero ahora bajo la gracia no es necesario hacer ese sacrificio. Ahora es solamente creer y mantenerse firme en la presencia de Dios. Amén. Porque lo demás Él hace. Entonces, por eso dice Pablo, por las obras de la ley o por el oír con fe. Hay muchas personas en el mundo, en muchas denominaciones, que no les gusta, no quieren oír la palabra de Dios. Y yo conozco por ahí iglesias, algunas denominaciones, que a la gente les gusta la alabanza, les gusta cantar, les gusta adorar a Dios. Pero cuando llega el momento de oír la palabra de Dios, para que toque nuestro corazón, para que golpee nuestro corazón, ellos no les gusta. Y de repente iba a algún lugar, a alguna iglesia, en algún lugar por ahí, y entonces se cantaba, se alababa al Señor, se golpeaba palmas y estaba todo muy lindo, era una alegría tremenda. Pero cuando pasaba la hora de predicar la palabra de Dios,
Había muchos que se iban, que salían para afuera. En ese momento ya no les gustaba. Y la Biblia dice que nosotros tenemos esta palabra para que ella entre en nuestro corazón, sea nuestro alimento. Si bien yo entiendo y sé que la Biblia también dice que Dios se mueve en el medio de las alabanzas, pero el que hace lo que tiene poder para transformar mi vida, lo que tiene poder para hacer milagros en nuestra vida es la palabra de Dios, porque por ella viene la unción del Espíritu a nosotros. Entonces, por eso que nosotros tenemos que oír la palabra de Dios, oírla con fe, para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y no es por la obra o por algo que usted hace o hizo, que sirve y vale delante de Dios, pero para que venga algo sobrenatural en nuestra vida, para que sean contestadas nuestras oraciones, para que el Señor haga el milagro como hizo en la vida de esta familia. Es decir, nosotros tenemos que oír con fe, tenemos que tener fe en Él. Y entonces Pablo dice, pero ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ellos se daban cuenta, sabían que cuando Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu se manifestó allí. Cuando él predicó la palabra de Dios allí, de parte del Señor, entonces el Espíritu hizo un milagro en el medio de aquella gente. ¿Cómo es que ahora ellos podían cambiar eso? Pero lamentablemente nosotros mismos podemos ver hoy en día que mucha gente cambia la fe por las obras. Y entonces de repente Dios no se puede manifestar. Ya el Espíritu no hace milagros. Ya el Espíritu no sana. Ya el Espíritu no resucita a los muertos. Ya de repente el Espíritu no contesta mis oraciones. ¿Pero por qué? El Espíritu no se ve. Ahora las obras de la ley, lo que nosotros hacemos sí queda visto. Lo podemos ver. Ahora el Espíritu es como dice la Biblia, es como el viento. Él sopla. Y ahí nosotros lo sentimos, pero no lo vemos. Pero Él existe y Él es real. Y a cada uno de nosotros que busque la presencia de Dios, que ore al Señor en el nombre de Jesucristo, el Espíritu se manifiesta. Entonces dice en el versículo 3, Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Muchas personas, mucha gente recibieron muchas cosas de Dios y hoy están en el mundo sin servir al Señor, y humanamente hablando se olvidaron de que Dios hizo algo una vez en sus vidas. Y otros han empezado, como dice aquí Pablo, empezaron por la fe. Dios bendecía, Dios les hacía milagros, maravillas, pero hoy agarraron el camino que no es el camino de la fe. Yo en algunas oportunidades hablaba con personas en el trabajo y en otros lugares, y alguien me decía, porque yo en la iglesia el Señor me sanó de cáncer, el Señor me sanó de tal y tal cosa. Cuando estaba el pastor fulano de tal, él oró por mí y Dios me sanó porque era imposible para los médicos, pero hoy están en la carne. Hoy han dejado la fe, sabiendo que Dios tiene poder, sabiendo que el Señor se manifiesta y hace milagros y maravillas. Asimismo, han dejado, como dice Pablo, empezaron por la fe, empezaron en el Espíritu, pero triste es cuando se pasan al lado del mundo, al lado de la carne, porque nosotros sabemos que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia, y la palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos muestra que quien nos sacará de aquí es el Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu nos llevará al encuentro de Jesucristo en las nubes. Y si nosotros dejamos la fe,
Si nosotros dejamos el espíritu de lado y seguimos en la carne, ¿quién nos sacará de la tierra para encontrarnos con el Señor? Porque no hay ningún poder más poderoso, no hay ningún poder sobrenatural que pueda levantarnos de aquí a miles y miles de personas en un mismo tiempo, al mismo momento, en todo el mundo, que no sea el Espíritu Santo de Dios. Él levantará a los cristianos, a los creyentes de los 4 rincones de la tierra y los llevará en un mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, al encuentro de Jesucristo. Entonces Pablo decía, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Muchas personas, aún pastores por este mundo, que predicaron la palabra durante años y años, y enseñaron a tantas personas, salvaron tantas almas en el nombre del Señor, hicieron tantos milagros orando y poniendo las manos. De repente uno escucha y dice, fulano de tal dejó el camino de la fe, por una causa o por otra se pasó a la carne, dejó el Espíritu después de tantos años. Y a veces nos cuesta creer, pero la Biblia no se engaña. Dice que muchos apostatarán de la fe, muchos dejarán su primer amor, y eso tiene que cumplirse. Entonces, por eso, hermanos, que nosotros, si empezamos en el Espíritu, como dice el libro de Mateo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos que seguir hasta el fin en el Espíritu de Dios. Entonces, en el versículo 4 nosotros tenemos aquí la cuarta pregunta que dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y yo escuchaba el testimonio del hermano aquí, ahora de mañana, y yo también tengo algunos testimonios parecidos. Y pensando en eso, si nosotros comprobamos el poder de Dios, si eso nosotros tuvimos que padecer en un momento en nuestra vida que nos duele, que de repente por ahí hasta nos hace dudar, porque de repente dice, bueno, ella va a morir, la niña no tiene posibilidad, es decir, o es uno o es otro, y nosotros muchas veces por ahí tenemos que decir, bueno, solo Dios. Y de repente podemos tener alguna duda, porque somos humanos, no somos Dios. Pero nosotros sabemos que Dios hace que lo imposible sea posible. Y nosotros sabemos y entendemos que Dios puede hacer el milagro. Aunque por ahí quede algún porcentaje de duda en nuestro corazón, pero nosotros sabemos que hay un Dios que es todopoderoso. Porque el ser humano sufre, llora, le duele, se lamenta. De repente usted dice, bueno, pero el profeta Jeremías dijo, yo no voy a hablar más tu palabra, porque tú me mentiste, Señor. Yo predico, hablo, y lo único que consigo es solo afrenta, maldición, cárcel. Pero también él decía, pero yo sé que a pesar de mi duda humana, de mi rencor, de mi rabia humana en este momento, creo que Jeremías pensaba así, porque él dice, pero yo siento algo en mis huesos que me quema. Era el Espíritu de Dios. Y nosotros de repente podemos estar muy abatidos, muy angustiados, pero nosotros sabemos que hay un Espíritu que nos mueve a creer en el Señor. Podemos estar cruzando por momentos muy difíciles, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios es poderoso. Amén. Y nosotros creímos en Él, y nosotros creemos en Él. Amén. Y seguimos esperando en que Dios haga algo. Y seguimos creyendo en que Dios va a hacer algo. Amén. Y por eso que Pablo dice, no es por las obras de la ley, sino es por el oír con fe.
sino es que creamos con fe, sabiendo que Dios es el mismo ayer y será por toda la eternidad. Entonces, por eso en este pasaje dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que padeciste en vano. Porque lo que nosotros pasamos en la presencia de Dios, lo que nosotros sufrimos estando en la presencia de Dios, la Biblia nos dice que nada es en vano. Nada es en vano, todo proviene para el bien de aquel que cree en el Señor. Dios algo va a hacer con eso. Él de alguna manera se va a manifestar y va a mostrar que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa lucha, que esa prueba, que ese mal momento, alguna bendición va a traer más adelante. Entonces, por eso si Él dice: si es que ustedes han padecido en vano. Porque en aquel tiempo estaba la persecución de los cristianos. Y nosotros tenemos tantos pasajes en la Biblia en el cual los mártires, en muchas oportunidades discípulos del Señor, habían sido muertos, como Esteban apedreado. Y si usted mira, en el momento en que Esteban estaba siendo apedreado, era algo injusto, porque servía a un Dios bueno. Y Pablo estaba allí mirando, y estaba apoyando y consintiendo aquella ejecución. Y Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo muerto injustamente. Pero en el momento en que estaba allí, muriendo, siendo apedreado, él dice: y yo vi los cielos abiertos. El sufrimiento de Esteban no fue en vano. Ese sufrimiento de Esteban, él vio a Dios y a Jesucristo en el cielo, con los cielos abiertos. Solo él podía verlo, nosotros no. Pero la otra cosa que nosotros vemos allí, que cuando Esteban estaba siendo apedreado y muerto, no era en vano, porque Saulo, que ahora es Pablo, se iba a convertir al Evangelio. Apoyando aquella muerte, él llevando carta para terminar con las iglesias, para matar a los cristianos, estaba en aquel lugar, y él viendo a Esteban morir, porque después en un testimonio que él da, él dice: porque cuando mataban al siervo del Señor Esteban, yo estaba consintiendo. Y él se da cuenta de eso. Pero aquella muerte, aquel difícil momento que Esteban estaba enfrentando, era un sufrimiento, como dice Pablo aquí, el cual no era en vano. Él vio los cielos abiertos, y allí salió un discípulo que dejaría tantas cartas y tantos testimonios para que hoy nosotros podamos entender la palabra de Dios. Que era el apóstol San Pablo, estaba saliendo de allí, de aquel martirio. Él se convertiría al Señor. Entonces el sufrimiento que nosotros podemos tener como cristianos no es en vano. Algún propósito Dios tiene. Amén. Alguna cosa Dios tiene para hacer. Amén. Tal vez nosotros estemos pensando: sí, pero ¿y cuánto? El tiempo de Él. Nosotros tenemos que esperar en Él, creer en Él, y el Espíritu de Dios, si se manifiesta en nuestras vidas, en nuestro medio, cuando venimos a adorarle, sentimos su presencia, entonces nosotros estamos caminando por el buen camino. Y por último, dice la palabra del Señor: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, pregunta Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que hace maravilla en nuestras vidas. Nosotros venimos a la iglesia cada domingo, o cada reunión, cada culto, esperando que Dios haga algo en nuestras vidas, esperando que el Señor haga algo por nosotros. Pero no venimos confiando en que el ser humano, sea quien sea, puede hacer algo por nosotros. Puede orar, puede pedir, puede clamar a Dios, pero nosotros esperamos que el Espíritu de Dios,
Que lo sobrenatural se manifieste para que nosotros podamos recibir. Para eso venimos a la casa de Dios. Para creer en el Señor, para escuchar su palabra, para oír con fe, como dice Pablo. A pesar de cualquier condición, de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Porque lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas, dice, porque si nosotros sufrimos con el Señor, reinaremos con Él. Pero también Él dice, pero si lo negamos, Él también nos negará. Por eso que Pablo dice aquí, o es por las obras de la ley, o por el oír con fe. Por el oír lo que habla Dios, por el oír lo que dice la palabra del Señor, y para tener fe en ella. De esa manera, nosotros cada momento, cada día que oramos a Él, cada día que venimos a la iglesia, cada oportunidad que tenemos de alabar y glorificar al Señor, Él se va a manifestar en nuestra vida. Y de alguna manera y algo Él va a hacer en nosotros. Porque Dios no miente. Él prometió que estaría con su pueblo, estaría con sus hijos, estaría con la iglesia todos los días. Y pase lo que pase, el Señor está. Así nosotros de repente nos sientamos como perdidos. ¿Y dónde está Dios? Como decía el salmista. O cuando a veces le preguntaban al salmista, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú sirves? Él está vivo, Él es poderoso. Yo estoy pasando por un momento de dificultad, de prueba, de lucha, sea lo que sea, pero yo sé que mi Dios existe, yo sé que mi Dios vive. Y como decía Job, y Él se va a manifestar. Él se va a levantar aún de entre el polvo, y Él algo va a hacer por nosotros. Por eso que, como hablaba este hermano aquí hoy en el testimonio, nosotros nos desesperamos de repente. Nos preocupamos, sí, pero debemos acordarnos que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que quiere extender su mano para hacer milagros en nuestras vidas y para resolver cualquier problema, sea cual sea. Entonces, por eso que nosotros tenemos este evangelio. Por eso Pablo decía, yo les prediqué el verdadero evangelio. Y cuando yo les prediqué el evangelio, el Espíritu de Dios se manifestó entre ustedes. Hizo milagros y maravillas. Ahora ustedes no pueden terminar por la carne. Ahora no pueden creer otro evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. Y es poder de Dios para todo aquel que cree, dice el apóstol en el libro de Romanos. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Hace milagros, hace maravillas, resuelve cualquier problema, cualquier dificultad. Por grande que sea, para Dios no hay imposible. Vamos a ponernos de pie y a orar en esta mañana y agradecer a Dios por este día que Él nos permite estar aquí en este lugar. Y que cada uno de nosotros pueda seguir adelante creyendo en la palabra de Dios, esperando en Él. Si nosotros miramos y escuchamos las noticias, todo lo que está sucediendo día tras día, lo que el hombre está haciendo, lo que el hombre está inventando, todas las cosas que están sucediendo. A veces tenemos miedo por lo que va a pasar con nuestros hijos. ¿Cuál será el futuro de ellos? Con todas las cosas que aparecen, que suceden. Nosotros tenemos un Dios en el cual tenemos que agarrarnos en Él. Hay un Dios que algo va a hacer por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia. Pase lo que pase, Dios sigue siendo real. Pase lo que pase, Dios sigue siendo poderoso. Y Él tiene el mismo poder que tuvo años atrás. Y el mismo poder va a tener en el futuro. Sea cual sea, pase lo que pase en este mundo. Diga lo que diga la gente, Dios es el mismo, Dios es real. Y vamos a orar en esta mañana. Y agradecer a Dios por este día. Y usted dele gracias a Dios porque nosotros estamos en su casa. Porque somos cristianos. Porque tenemos fe. Porque creemos en Él.
Y sabemos que somos limitados y que fallamos. Y que de repente hasta en alguna situación, alguna circunstancia, usted puede decir, bueno, pero ¿y Dios por qué no me ayuda en este momento? Pero sobre todas esas cosas y a pesar de ese pensamiento, su corazón tiene que decir, pero yo sé que Dios existe. Y yo sé que Él me está viendo. Y yo sé que Él sabe de mi sufrimiento. Y yo sé que Él sabe el mal momento que estoy pasando. Y Él puede revertir esa situación. Y Él puede hacer con que nosotros podamos recibir de parte de Él alguna cosa. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando, esperando? O que estamos pidiendo tal vez hace un tiempo. Pero sepa que Dios tiene poder. Y que el tiempo es del Señor. Y Él sabe cuándo se va a manifestar en nuestras vidas. Y Él sabe hasta cuándo será tal vez nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro pedir. Si seguimos creyendo en Él, va a llegar el día en que el Señor se va a manifestar por su Espíritu. No porque nosotros merezcamos, no porque nosotros seamos fulano de tal, fulana de tal, no. Es por su misericordia y porque nosotros pedimos y esperamos con fe en Él. Entonces vamos a orar. Si hay alguien que tal vez en esta mañana necesita que oren por él o por ella, cuando oremos ahora, usted puede estar pasando aquí adelante y las hermanas van a estar orando por usted. Sea cual sea su situación, crea solamente. Así como decía el hermano, es solamente creer. Solamente Él puede hacer el milagro. Solamente Él puede revertir la situación si nosotros estamos confiando en Él. De repente podemos nosotros mismos o yo mismo estar predicando, pero yo necesito algo de Dios, porque yo también soy limitado, yo también necesito. Cada uno de nosotros trajo en esta mañana su petición o tal vez su agradecimiento. Pero si usted necesita oración, pase aquí adelante. Señor nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos una vez más en esta mañana, Señor, dándote gracias, Padre, en esta oportunidad, porque ciertamente tú te manifiestas, tú derramas de tu poder, tú derramas de tu gracia y de tu misericordia. Señor, yo sé que tú puedes restaurar todas las cosas, puedes restaurar nuestras vidas. Tú puedes, Señor amado, extender tu mano de poder y enviar tu Espíritu Santo para que haga milagros, para que haga maravillas en nosotros. Padre eterno, en esta mañana te pedimos que tu misericordia se manifieste aquí en el medio de tu iglesia, para que nosotros podamos sentir tu presencia, tu gracia, tu poder, y que tu palabra, Señor, pueda estar tocando y golpeando nuestro corazón, nuestras vidas, Padre, para solucionar todo problema, para suplir toda necesidad en el medio de tu pueblo, en cada uno de nosotros. Dios mío, Dios de poder, aquí, Señor, son tus siervos, tus siervas, Señor amado. Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea su problema, sea cual sea, Señor, su pedido, su oración, su clamor en esta mañana, nosotros hemos venido, yo creo firmemente que al lugar cierto para clamar a ti. Hemos venido al lugar cierto para recibir de ti. Hemos venido al lugar cierto, Señor, para salir de este lugar con la bendición que hemos venido a buscar. Por eso, Padre eterno, cada día de nuestras vidas somos necesitados de ti. Cada día de nuestras vidas, Señor, nosotros pedimos a ti, clamamos a ti, Señor. Aleluya. Y por eso, Padre eterno, nosotros tenemos esa necesidad de que tu Espíritu se manifieste, de que no nos dejes desmayar, de que no nos dejes, Señor, salir del camino. Así nos muestren otras cosas, así presenten otro evangelio, así, Señor, aún mismo, Padre eterno, como dice tu palabra, un ángel venga, Señor, a decir que hay otro evangelio, que hay un evangelio diferente, que hay un Dios diferente,
Que nosotros podamos permanecer en tu presencia, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos guarda, el que nos conduce. Aquel que un día nos llevará a la presencia del Señor. Aquel que nos sacará de este lugar. Y como dice tu palabra, allí no habrá más sufrimiento, más lloro, más llanto. No existirá más el dolor. No, la muerte no dejará de ser en aquel lugar. Y allí estaremos felices con el Señor por toda la eternidad. Pero mientras tanto, Dios, clamamos a ti. Mientras tanto, Señor, venimos a tu presencia con nuestro corazón, Señor, abierto delante de ti, para que seas tú, oh Padre eterno, el que te manifiestes, para que seas tú, oh Dios mío, el que hagas la obra. Oh Dios, necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, necesitamos que tú, Señor, modifiques, transformes nuestras vidas cada día, Señor, a medida que pasa el tiempo. Oh Dios, porque el tiempo, las horas son difíciles, Padre. Los días son, Señor amado, como dice tu palabra, van del mal en peor. Pero no tienes que, Señor amado, mirar nuestro corazón y saber que nuestro clamor es para que tú nos protejas, nos guardes y nos dirijas desde lo alto por medio de tu Espíritu Santo. Protege nuestras vidas, tus siervos, la iglesia, la familia de la fe, Señor, nuestra familia, aquellos que no creen, aquellos que no están aquí, aquellos, Señor, que todavía no son cristianos, ten misericordia. Y por nuestro clamor, por nuestra súplica, por nuestra oración, yo te pido en esta mañana que te estés llegando a cada lugar, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu poder, para que hoy puedan, Señor, recibir de ti, para que en el día de mañana puedan estar en tu presencia, para que en el día de mañana puedan glorificar tu nombre y recibir también milagros y maravillas. Protege, guarda, Señor, dirige desde lo alto. Ten misericordia de nuestras vidas en esta mañana, porque alabamos y glorificamos a un Dios vivo. Alabamos y glorificamos a un Dios que tiene poder para hacer milagros. Y por eso, Dios, testificamos de ti cada día que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. A pesar del tiempo, de los momentos que hemos pasado, tú nos has bendecido, tú nos has guardado, tú has dirigido nuestras vidas. Oh Dios, a pesar, Señor, de nuestras limitaciones, de nuestros defectos, asimismo, Señor, tú te has manifestado en nuestras vidas. Tú nos has guardado de todo mal, de todo accidente, de toda acechanza del maligno, y no nos has dejado desmayar. Por eso clamamos, Señor, por eso te alabamos, por eso te glorificamos. Aleluya, por eso, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor amado, porque solo tú puedes hacer milagros y maravillas, porque solo tú, Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Sigue orando, Padre eterno, bendice, Señor,